Bueno, vamos a iniciar con la unidad 4, que es catálisis enzimática, donde pues vamos a aplicar todos los conocimientos que ya vimos en la unidad 3 al concepto de o la aplicación de las enzimas que son catalizadores biológicos, ¿no? Que regulan pues todo el metabolismo, toda la gran mayoría de las reacciones que ocurren en los sistemas biológicos, ¿no? Que nos van a interesar pues las reacciones enzimáticas y las reacciones que se engloban y se desarrollan en un microorganismo, ¿no? Que sería la próxima unidad. Entonces, hay un pequeño ruidito que no he podido corregir, pero pues ni modo. Pues primero tenemos que iniciar pues definiendo qué es una enzima, recordando un poquito algunos detallitos de la actividad enzimática. Recordar pues que las enzimas son polímeros biológicos que catalizan una reacción, por lo tanto reducen energía de activación, por lo cual muchas de las reacciones, por no decir todas las reacciones que ocurren en la célula o en un organismo vivo, pues no serían posibles desarrollar a la temperatura corporal y presión ambiental si no estuvieran presentes las enzimas, ¿no? Y ahí que son fundamentales para poder tener ese estado que llamamos vida, ¿no? Entonces, a través de esto las reacciones se pueden desarrollar pues a la temperatura corporal, estaríamos hablando de 35-36 grados centígrados, ¿no? Debido a que la célula al estar en un estado isotérmico mantiene su temperatura igual, pues no puede aprovechar el calor como fuente de energía, entonces tiene que obtener energía a partir de la energía química asociada en los enlaces químicos, ¿no? Entonces de esta manera se hace posible esta definición que ya en bioquímica pues se ahondó, se explicó quiénes son o qué características comparten los organismos que tienen este tributo, ¿no? Casi todas las enzimas son proteínas. Hay algunas enzimas como las ribosimas que se componen principalmente de RNA ribosomales, así que la gran mayoría de las enzimas pues son proteínas, ¿no? Pero ya se han encontrado estas enzimas, entonces no podemos generalizar completamente, ¿no? Las enzimas son catalizadores, tienden a ser en extremos selectivos debido a que son capaces de hacer diferencias entre moléculas que son estereoisómeros, ¿no? Una gran diferencia que vamos a ver algún detallito, ejemplito del por qué, ¿no? Entonces son muy específicas y en algunos casos eh, hacen una diferencia entre los estereoisómeros. Por ejemplo, tenemos nosotros en la primera reacción de la glucólisis, pues podemos tener una exoquinasa que nos va a catalizar la reacción de, de fosforilación de todas las hexosas, o podemos tener una glucoquinasa, ¿no? Donde la glucoquinasa solamente cataliza la reacción de la fosforilación o la activación de la glucosa, ¿no? Por la fosforilación de la misma, ¿no? Entonces vemos que la glucoquinasa es mucho más específica que la exoquinasa, y a esto se debe a que en el sitio activo donde se lleva a cabo la reacción eh, hay una mayor especificidad en cuanto a la molécula que va que puede ser catalizada en esa región, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la reacción enzimática va a ocurrir entre la enzima, donde va a participar el sustrato, donde va
la enzima tiene un sitio activo donde se va a desarrollar el sustrato, donde se va a catalizar, perdón, y luego se van a generar los productos. Algunas enzimas van a requerir alguna otra molécula para poder desarrollar la reacción, y aquí van a entrar lo que son los cofactores, ¿no? Que pueden ser los cofactores inorgánicos o las coenzimas, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando principalmente de metales, ¿no? Donde pues las enzimas van a requerir de estos cofactores, sin estos no se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque el sitio activo, la configuración estereoquímica del sitio activo, requiere la participación o la unión de ese cofactor para poderse desarrollar, o en algunos casos el sustrato necesita esa unión con un cofactor para poderse desarrollar completamente la reacción, ¿no? La reacción la podemos representar de esta manera, aplicando toda la teoría que ya hemos visto de la catálisis, donde la enzima va a reaccionar con el sustrato, con el reactivo que llamábamos, y se formará un complejo, donde este era similar al complejo de transición, que hablábamos en catálisis, ¿no? Donde este complejo es el que va a derivar en la formación del producto y donde la enzima se regenerará y estará lista para la próxima reacción, ¿no? Entonces, más adelantito estaremos nosotros detallando un poquito más esta reacción para ver cuáles son los modelos que se aplican a esto, ¿no? Que es el objetivo de la materia. Como ya vimos, y el ejemplo que di, las enzimas son estereoespecíficas, así que van a hacer diferencia entre un estereoisómero y otro, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros encontramos en la naturaleza eh, azúcares en la forma D, en la configuración D, y solamente encontramos aminoácidos en la configuración L. ¿Por qué encontramos nada más L en aminoácidos y D en azúcares? Porque las enzimas solamente catalizan ese tipo de molécula o ese tipo de arreglo en el espacio, ¿no? Entonces, como todos los sistemas biológicos tienen enzimas que solamente en el anabolismo producen azúcares con configuración D, pues entonces nada más hay D en la naturaleza, por esa simple razón, ¿no? Entonces ya las otras formas son sintetizadas a nivel laboratorio de la manera que se pueden encontrar, ¿no? Pero en la naturaleza, debido a que las enzimas que catalizan la biosíntesis o el anabolismo de estas moléculas son estereoespecíficas para D en los azúcares y L en los aminoácidos, pues solamente vamos a encontrar esas moléculas en la naturaleza. ¿Cómo se da la reacción enzimática en el sitio activo? Se da debido a que el sitio activo, que lo conforman residuos de, de aminoácidos, de los grupos R normalmente cuando se da el plegamiento de la cadena polipeptídica, entonces donde coinciden en cierto lugar, coinciden ciertos grupos R de aminoácidos que tienden a estar cerca por el mismo plegamiento, donde el plegamiento pues está influido por la estructura primaria, secundaria, por las condiciones, por el solvente, por el tipo de aminoácidos, si son polares o no polares. Todas esas condiciones pues, van a originar el plegamiento, y cuando se acercan esos grupos R a cierta área, pues tienden a formar lo que se conoce como el sitio activo, ¿no? Entonces quiere decir que si yo altero ese plegamiento y de manera que algún grupo R no esté cerca en conjunto,
agrupados, pues entonces quiere decir que voy a alterar la actividad enzimática, ¿no? Y de ahí más adelante hablaremos de los inhibidores que tienden a alterar esta actividad a través de alterar la estructura terciaria de la molécula, ¿no? Pues de igual manera, como ya han visto ustedes, pues yo puedo alterar de varias maneras esta estructura, pues alterando el solvente, alterando las condiciones de pH, alterando el potencial redox, eh, aplicando calor, todo aquello que permite la formación de la estructura terciaria, pues si yo altero esas condiciones, pues voy a alterar la actividad. En algunos casos se va a alterar parcialmente, en otros casos será definitiva, ¿no? Ya no va a poder regenerarse, ¿no? ¿Qué ocurre en el sitio activo? Pueden ocurrir varias cositas. Puede ocurrir que ocurra una deformación de los enlaces, donde el sustrato, al ser atacado por estos grupos R de los aminoácidos en el sitio activo, desfavorece la conformación de algún enlace debido al mismo ataque, y esto provoca la ruptura del enlace. Todas esas reacciones de hidrólisis, de rompimiento, de donar algún grupo funcional, pues mucho de ello tendrá que ver con este mecanismo, ¿no? Entonces estos grupos R van a interaccionar con el sustrato, van a generar una distorsión, van a desfavorecer a través de atraer o distribuir de diferente manera las polaridades, las cargas electrónicas de los átomos, que van a generar posiblemente un aumento de distancias en un enlace que al final terminará en que termodinámicamente sea desfavorable o inestable y tienda por romperse, donde la forma donde se ha hidrolizado, se ha dividido el enlace, pues tiende a ser la más estable termodinámicamente, ¿no? Ahorita al final veremos algún ejemplo, ¿no? Puede ocurrir en el sitio activo catálisis por ácidos base, donde los grupos que pueden actuar como ácidos y bases de Bronsted o Lewis, pues harán ataques nucleofílicos, electrofílicos sobre la molécula, generando cambios en la estructura del sustrato, ¿no? Puede ocurrir catálisis por orientación, donde se va a desfavorecer la estructura nuevamente por estas mismas interacciones, y que termodinámicamente derivará en el rompimiento, hidrólisis de la molécula, ¿no? O también algunos sitios, grupos R, pues van a orientar, ordenar, acomodar la molécula de forma que esté cerca de ciertos grupos funcionales en el sitio activo, propiciando alguna reacción, ¿no? Ahorita veremos de qué manera, ¿no? Entonces, también puede ocurrir la catálisis covalente, donde se ocurre una formación de un enlace covalente entre la enzima y el sustrato. Normalmente esto tiene que ver con transferencia de grupos, por ejemplo la fosforilación en una quinasa, por ejemplo, donde se transfiere el grupo, el grupo fosfato del ATP por hidrólisis hacia el sustrato, por ejemplo en la glucosa 6-fosfato, la primera reacción de la glucólisis, ¿no? Esta transferencia implica la formación de un enlace, pues, entre la glucosa y el grupo fosfato del ATP, ¿no? Todo esto, toda esta reacción que se va a dar, eh, tiende a, o la parte más importante de la catálisis o la reacción, va a tener que ver en la reacción con la formación del complejo enzima-sustrato, ¿no? De la misma manera que mirábamos en la parte de catálisis, ¿no? La formación de este complejo es fundamental para la
para la reacción enzimática, ¿no? Entonces este complejo es el que estaremos nosotros estudiando o haciendo mucho énfasis en esta unidad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una carboxipeptidasa. Es una enzima que permite romper el enlace peptídico. Aquí tenemos el enlace peptídico. Bueno, mejor dicho, este es el enlace peptídico. Este que está aquí. Tenemos el grupo amino, el carbonilo que partió del carboxilato. Y entonces la carboxipeptidasa pues es una peptidasa, una proteasa que tiende a romper este enlace de una cadena proteínica, ¿no? Como vemos aquí, es una enzima que para su reacción necesita un cofactor metálico, que es el zinc, y está formada por 307 residuos, quiere decir que la cadena en su estructura primaria pues son 307 aminoácidos, ¿no? El plegamiento debido a, a la distribución por el solvente, por el pH, por la potencial redox, a la estructura más estable, de menor energía, pues va a tender a la formación de este sitio activo, ¿no? Todo este sitio que vemos aquí. También en la estructura hay un enlace disulfuro presente que también va a influir en la estructura terciaria y por lo tanto en la formación del sitio activo del enzima, ¿no? Aquí vemos que el zinc actúa como un cofactor. Este es necesario para la reacción debido a que el zinc va a atacar el carbonilo del enlace peptídico con un ataque electrofílico, ¿no? Un ataque electrofílico, de esa manera pues se va a formar una especie de enlace, una atracción entre cargas negativas, carga parcial negativa y una carga neta positiva, ¿no? Del zinc. Eh, Recordemos que el carbonilo se polariza debido al oxígeno con una carga parcial negativa, entonces el carbono al no tener casi electrones porque el oxígeno los atrae hacia sí, pues se carga parcialmente positivo, ¿no? Otra peculiaridad de esta enzima, que eso es una exopeptidasa, quiere decir que ataca por uno de los extremos de la cadena polipeptídica. Entonces, si nosotros vemos, el extremo que ataca es por el extremo del carboxilato, ¿no? O del grupo carboxílico. Recordemos nosotros que si agarramos toda la cadena enrollada de la proteína y la desdoblamos en una sola línea, tendremos por un lado un carboxilato y tenemos un grupo amino. Entonces, la enzima, o mejor dicho, el sitio activo de la enzima, reconoce este carboxilato terminal a través de que tiene un grupo, un aminoácido, arginina, el grupo R de la arginina, que puede sujetar o interactuar el carboxilato y de esa manera orientar la molécula de manera que el enlace, el enlace peptídico, o mejor dicho, los grupos funcionales que conforman el enlace peptídico, estén acomodados de manera que puedan ser atacados por los otros grupos R presentes en el sitio activo de la molécula, ¿no? Primeramente aquí vemos pues que el zinc actúa también orientando el, el carbonilo que pertenece al enlace peptídico, ¿no?
Entonces aquí vemos que el residuo de arginina va a fijar, va a orientar el carboxilato terminal y eso va a favorecer la orientación para que el carbono del carbonilo, el nitrógeno del grupo amino, pues puedan ser atacados por los otros grupos, ¿no? Entonces de esa manera se estabiliza. Entonces aquí vemos que eh, un residuo de tirosina va, va a va a actuar como un ácido de bronce, donde este se va a cargar negativo, el hidrógeno tiende a cargarse positivo, entonces el nitrógeno, y este va a ser un ataque hacia el nitrógeno, ¿no? Un ataque hacia el nitrógeno donde va a atacar estos dos enlaces, estos dos electrones, perdón, que están aquí. Cuando esto ocurra, esto va a desfavorecer el enlace, está aquí, dos electrones los va a desfavorecer, entonces estos dos electrones van a tenderse a ir a formar esto, ¿no? El enlace. De la misma manera, eh, un residuo del ácido glutámico va a polarizar el agua, que también es necesaria, se va a polarizar como positiva y esta parte como negativa, y al ser positiva esta parte hará también, este se va a quedar con los dos electrones, este va a quedar cargado positivo, va a ser atraído por el carboxilato del ácido glutámico, mientras que el hidroxilo pues hará un ataque nucleofílico al carbono, el carbonilo, ¿no? De esta manera se va a formar el enlace aquí con esto para restituir nuevamente el, eh, el carboxilo. El carboxilo, entonces el carbono ya no puede tener 5 enlaces, entonces todos los enlaces que se van a formar, voy a borrar tantito, entonces este va a formar un enlace aquí. Entonces de todos los enlaces, el menos favorecido pues sería este, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dos electrones se fueron con el nitrógeno, siendo atraídos también por el hidrógeno que se había desprendido aquí de la tirosina. Entonces este enlace se ve desfavorecido y por lo tanto termina rompiéndose. Termina rompiéndose. Una vez que se rompe, esto se desfavorece también, este también se desfavorece y por lo tanto se libera la cadena polipeptídica o se atrae este carboxilo que se generó aquí ahora por la arginina, pero el aminoácido se libera, ¿no? Se va a liberar, entonces el sitio activo va a quedar libre, la arginina queda libre, atrae el carboxilo terminal de la cadena polipeptídica y la enzima vuelve a realizar nuevamente el proceso de empezar a romper o hacer la hidrólisis pues del siguiente enlace peptídico, ¿no? Entonces vemos que se aplican los puntos que acabamos de ver de qué es lo que sucede en el sitio activo. Entonces la estereoquímica es muy importante, la orientación de la molécula, la formación de enlaces covalentes, la orientación de la molécula y el desfavorecimiento de algunos enlaces que terminan en su ruptura, ¿no? Entonces, la cinética enzimática, por lo tanto, va a estudiar estas reacciones de cuantitativa, una forma cuantitativa. Entonces vamos a evaluar este tipo de reacciones y debido a que estamos en la materia de cinética, pues nos va a interesar nuevamente el tiempo, cómo evoluciona esta reacción a través del tiempo y vamos a obtener parámetros cinéticos que en este caso
en este caso nos van a hablar más que nada de la afinidad de la enzima por el sustrato, ¿no? Pues que ya veremos en los artículos que van a exponer la aplicación de esto, ¿no? Entonces es una parte muy interesante, muy interesante. ¿Por qué nos interesa mucho esta parte? Bueno, porque puede ser una aplicación eh, en un bioreactor donde vamos a promover una reacción enzimática para la obtención de algún metabolito, o porque la cinética enzimática nos permite evaluar cómo está la enzima trabajando, ¿no? Si se están sobreexpresando o no se están sobreexpresando, y eso nos puede dar algún indicio de si todo está trabajando bien. Si todo está trabajando bien, por ejemplo, les platico que ahora con el problema este que tuve de COVID, el doctor o el médico me mandaba a hacer la prueba de la lactato deshidrogenasa. Pues la enzima que produce ¿qué? Ácido láctico. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo traía niveles altos de la lactato deshidrogenasa, estaba sobreexpresando la enzima. ¿Por qué? Porque como no recibía el suficiente oxígeno por el problema de la neumonía post-COVID, pues entonces la, la anaerobiosis se presentaba, ¿no? Entonces las células al no tener oxígeno suficiente producían o se derivaban hacia la anaerobiosis, ¿no? Entonces se producía ácido láctico. Entonces yo presentaba los primeros días de mucho dolor de piernas, debido a lo mismo de la presencia de ácido láctico. ¿Cómo se evalúa esto? Pues tiene que ver con esto, ¿no? Se puede evaluar de esa manera o se puede evaluar a través de la cuantificación de la enzima por electroforesis, ¿no? Pueden ser de esas dos maneras. También podemos evaluar en los fármacos, la actividad de algunos fármacos, la absorción de los fármacos. Algunos fármacos que tienden a inhibir ciertas enzimas, pues se puede abordar de esta manera. Entonces los trabajos o los primeros estudios en enzimas se los debemos a este personaje. Sin embargo, los que realmente quedaron en la historia, ya para recordarse, son estos dos, Michaelis y Menten, ¿no? Estos dos personajes fueron los que realmente al final de cuentas quedaron, debido a que principalmente su trabajo, su modelo, el modelo matemático que propusieron, pues estaba basado en datos experimentales, más desarrollado, más elaborado, y entonces pues el trabajo de Michaelis que desarrollaron con las invertasas, esa reacción que habíamos visto al inicio donde se hidrolizaba la sacarosa y se observaba a través del polarímetro el efecto, pues fue más sólido, ¿no? Entonces de aquí que son más mencionados estos dos, este personaje. ¿Qué fueron lo que observaron? Ellos empezaron a medir las velocidades iniciales, las velocidades a los tiempos pequeños, y hicieron dos experimentos. El primero de ellos fue cuando la concentración del sustrato se mantuvo constante y se empezaba a variar la cantidad de la enzima. Se observó que la velocidad inicial era dependiente de la concentración de la enzima de manera lineal. El otro caso fue cuando la concentración de la enzima se mantuvo constante y se empezó a variar la cantidad de sustrato, ¿no? Entonces se observó una relación hiperbólica entre la velocidad y la concentración de sustrato. Aquí tenemos los tres personajes. El Victor Henry, el primero que inició con los trabajos
cinética enzimática, pero quienes se quedaron fue Michaelis y Menten, ¿no? Que si mal no recuerdo, creo que ella fue estudiante de él. Estos fueron los dos experimentos. La concentración de sustrato es constante y se va variando la concentración de la enzima y se observó una dependencia lineal, ¿no?, de la velocidad inicial. Recordemos qué es la velocidad inicial. Pues si yo tengo una curva, es así. Pues ¿qué sería la velocidad inicial? Pues sería la tangente que toca la curva. ¿Cuándo sería? Pues esta tangente. La pendiente de esta sería la velocidad inicial, ¿no? Por eso le ponemos 0 para que se ubique que es al tiempo 0 o es la velocidad inicial, que sería que toca este punto, ¿no? No estamos hablando de la velocidad en toda la cinética, sino de velocidades iniciales, ¿no? Entonces, ojo mucho con esto, porque es muy importante que la velocidad inicial sería esta que está aquí, sería la tangente, como ya vimos, de la curva que toca este punto, ¿no? Velocidad inicial. Ahorita vamos a detallar un poquito más de eso. La otra forma fue dejar la concentración de la enzima constante y variar la concentración del sustrato. Y se observaba esta forma hiperbólica, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía aquí? Pues que como que llegábamos a una velocidad que se conoce como velocidad máxima. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que a medida que yo voy incrementando el sustrato, la enzima se va a ir saturando, hasta que va a llegar un momento en que toda la enzima esté saturada y por lo tanto no puede incrementar la velocidad. ¿Por qué? ¿Qué significa que la enzima esté saturada? Pues que la enzima está formando el complejo enzima-sustrato, ¿no? Pues como ya no hay más enzima libre, pues quiere decir que ya está toda la enzima saturada. Por lo tanto, la velocidad depende de la formación de este complejo. Como ya no hay más enzima libre para formar más complejo, la velocidad permanece constante, ¿no? Pues nosotros vamos a tratar de modelar normalmente este comportamiento a través del modelo propuesto por Michaelis. Aquí podemos ver que pues la velocidad inicial es la tangente que toca la curva al tiempo 0, ¿no? Aquí podemos ver que dependiendo de la curva, dependiendo la concentración, va bajando, ¿no? Esto es que las velocidades iniciales se tienen que obtener de una gráfica de tiempo contra concentración del producto. Ojo con eso. Entonces tenemos que hacer nosotros primero el experimento en el laboratorio, tiempo y medir el producto de la reacción a los primeros tiempos. Y considerar esto tal vez como una cinética de primer orden. Pero bueno, voy a borrar. Considerarla como una cinética de primer orden, para tomarla en los primeros tiempos los valores y ya poder obtener la velocidad a los primeros tiempos. O podría obtener el modelo de toda la curva y sacar la derivada y al tiempo 0 obtener su velocidad, pero sería más complicado porque a lo mejor tendría que desarrollar a tiempo muy largo, ¿no? Se volvería impráctico, ¿no? Entonces, si asumimos que al inicio, en los primeros tiempos, se comporta como una cinética de orden 1, pues tomo los primeros tiempos, que serán alrededor de segundos, y con eso puedo modelar, como ya lo hemos visto en la segunda